Señor, en esta hora venimos delante de ti. Hemos cantado, hemos orado, hemos leído tu palabra. Ahora te pedimos que abran nuestros oídos, tanto físicos como espirituales, para que podamos escuchar tu palabra, para que nuestra fe aumente, porque la palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra. En este momento nos disponemos a oír tu palabra. Permítenos hablarla con denuedo. Permítenos, Señor, exponerla tal y como la has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a hablar a nuestras vidas, como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hemos cantado unos cuantos oldies hoy, ¿verdad que sí? Estamos contentos por esos oldies. Yo estoy contento porque mira lo que me regalaron hoy, ¿sí? Mira esta reggae. Esta Yuri y Fran me trajeron esto de allá de Georgia. Dice aquí: Jesús es el camino, el único camino. Juan 14:6. Hermanos, estamos contentos porque mientras nos preparábamos para este mensaje pude descubrir algo que no lo había descubierto. Es que la palabra es insondable, hermano. La palabra es insondable. Cuando usted se mete en ella y comienza a masticarla y comienza a exprimirla para ver qué la palabra me puede decir, aunque la hayamos leído 800,000 veces. ¿Usted sabe cuál es ese número? 800,000 veces. ¿Usted sabe cómo es? Yo no sé dónde salió esa frase, pero es 800,000 veces. Me gustaría por comenzar, hermano, diciéndole que ya pasamos la Semana Santa. Hemos disfrutado de las cosas que el Señor ha tenido para nosotros en esta semana. Gracias, Dios. Hablamos de la muerte de Jesús, hablamos de su resurrección, pero ahora estamos hablando de los eventos luego de que Jesús resucita. Yo puse en el chat de Jornada Bíblica, no sé si tuvieron la oportunidad de gozarlo. Hermano, si usted quiere que lo pongamos en ese chat de Jornada Bíblica, haga la gestión con nuestra hermana Norma para que lo añadamos a ese chat, porque ahí pues ponemos algunas cositas que son para aprender, ¿verdad? Hay muchas personas que aportan y queremos ponerlo en ese chat, porque ese es el chat de la jornada bíblica, de las clases bíblicas. Así que si a usted le gustaría participar de ahí, pídale a nuestra hermana Norma que lo añada. Pues yo puse en estos días un resumen de la película El Caso de Dios. Y en El Caso de Dios, este personaje abogado se llama Lee Strobel, yo creo que he hablado de él otras veces. Él investiga a profundidad como si fuese un caso criminal o si fuese un caso civil donde hay que estudiar todas las pruebas. Y tengo un amigo que es historiador y él me dice: Miguel, yo le hice una pregunta, le dije, ¿cómo podemos corroborar la veracidad de un texto? Y él me dice: Miguel, las veces que se ha repetido y las veces que se repitió cerca de la fecha de lo sucedido. Pues, hermanos, para que tengamos una idea, la historia de Jesús ya no hay refutación sobre ella. No hay forma de que podamos borrar a Jesús de la historia, porque aún los ateos tienen que mencionarlo antes de Cristo y después de Cristo. Eso está ahí. Entonces, ¿qué le falta a la persona que quiera contradecir el cristianismo? Usted sabía que si a nosotros se nos prueba que Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe se cae. ¿O no? Dice el apóstol Pablo que si lo dijo Juan el Bautista aquí en el drama, ¿cuántos estuvieron en el drama? Juan el Bautista lo dijo, que si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana, o sea que no tiene sentido la fe. Pero por lo tanto, cuando analizamos científicamente, si podemos usar el término científicamente, no creo que sea adecuado, pero si analizamos los eventos, los hechos de la resurrección de Jesús, como si analizáramos cualquier texto en la historia,
nos vamos a dar cuenta que desde el primer siglo, es más, desde el año 50 de ese mismo primer siglo, existen infinidad de textos de historiadores judíos, de historiadores no judíos, incluso de los evangelistas que escribieron de Jesús. Lo curioso es que Jesucristo, después de su muerte, se presentó a sus discípulos, se presentó a aquellos que habían puesto pies en polvorosa cuando lo arrestaron allá en Getsemaní. Cuando a Jesucristo lo apresan en Getsemaní, ya él lo había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre, y este término Hijo del Hombre conlleva un peso mesiánico y conlleva un peso de alta cristología. ¿Por qué le digo esto? Porque al decir el Hijo del Hombre estaba haciendo referencia al texto de Daniel, cuando se habla ya del Hijo del Hombre, que se le daba ese título solamente a Dios. Curiosamente, en estos días, no sé con quién lo hablé, no sé con quién lo hablé, hermano, porque a veces yo hablo como el papagayo y no me acuerdo con quién hablé. Pero estuve chequeando una información que me dieron y me resultó muy curiosa. La razón por qué Jesús camina sobre el agua. Si yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿por qué Jesús tuvo que caminar sobre el agua? Y usted me diría, bueno, para hacer saber su grandeza, para demostrar su poder. Podemos decir varias cosas que no están muy lejos de la realidad. Pero curiosamente Jesús camina sobre el agua porque, según el libro de Job y según el libro de los Salmos, el único que tenía el poder de caminar sobre las aguas era Dios. Por lo tanto, cuando Él se presenta a sus discípulos caminando sobre las aguas, Él no solamente le está demostrando que tiene el poder sobre la naturaleza, sino que se está presentando como Dios mismo. Profundo, ¿verdad que sí? Profundo. Porque no solamente Jesús lo dijo con su boca, el Padre y yo uno somos, el que me ha visto a mí, ha visto el que me envió. Incluso en Juan 17, cuando estaba haciendo la oración por la humanidad, por los discípulos, Él le pide al Padre para que tu iglesia sea una, como tú y yo somos uno. Infinidad de textos bíblicos donde Jesús a sí mismo se atribuyó ser el Hijo de Dios, ser el Hijo del Hombre, ser el Mesías prometido. Pero después del arresto de Jesús pasó algo. Se escalofriaron, se fueron los discípulos. Pedro fue el único que, después que lo negó, se mantuvo de lejitos mirando. Pero con todo y eso, no estuvo al pie de la cruz. Ellos necesitaban algo en cual fundamentar todo aquello que habían escuchado de Jesús por los 3 años y pico que estuvo en el ministerio. Porque yo seguía un Mesías, yo seguía a Jesús de Nazaret. Yo estuve cuando multiplicó los panes y los peces. Yo me los imagino a ellos en el aposento allá, en Pentecostés, dialogando de eso. Y yo me los imagino antes de que Jesús se los apareciera, cuando resucitó, que dijo, pasa a vosotros. Ellos hablando, pero es que yo estuve presente, yo vi los milagros, yo vi los prodigios, yo vi todo lo que hizo. Incluso dijeron, yo vi cuando le pegó la oreja a aquel soldado que Pedro se la arrancó del machetazo. Yo vi cuando Jesús se la puso para atrás. Pero todavía los discípulos necesitaban algo, tener algo tangible sobre el cual fundamentar su fe. Cuando llega María Magdalena, fui allá al sepulcro y la piedra estaba removida, pero me dijo un ángel que resucitó. En la versión de Juan, el mismo Jesús, el que le dice, María, oye. O sea, cada uno de los eventos, luego de que Jesús resucitara, reafirmaron la fe de los discípulos. Y lo que hemos leído hoy nos lleva también a ese punto de encuentro donde ellos tienen que decir, definitivamente, este es el Cristo resucitado. Mira esto, el capítulo 20 nos muestra unas narraciones, ¿verdad? La resurrección de Jesús y las apariciones que tuvo, ¿verdad? María Magdalena. Pero este evangelio de Juan, recuerden, y me gustaría que lo tengan bien claro,
no es como los demás evangelios. Hay 4 evangelios, pero el evangelio de Juan tiene un gusto diferente, donde el evangelista, el que escribe, presenta a Jesús como el ser que carga toda la deidad de Dios. El evangelista Juan tiene mucho cuidado de presentar a un Cristo que contiene todas las cualidades del Padre. Ahora, dicho esto, del capítulo 13 al 17 nos presenta un Jesús que está preocupado por la vida de la iglesia. ¿A qué se debe esto, pastor? Pues porque el tiempo de escritura del evangelio de Juan ya habían grupos formados. Incluso hay quienes afirman que ese primer grupo que se reunía, a quien el evangelio de Juan va dirigido, tenía un nombre y se llamaba la comunidad de Juan o la comunidad juanina, que le damos el nombre ahora. O sea que ellos estaban en un proceso de definir la fe. Y este evangelio viene para darle a ellos las herramientas que necesitan para que fundamenten su fe, como nosotros necesitamos fundamentar nuestra fe hoy en día. Porque si hay algo que está siendo atacado, que la iglesia está siendo atacada en estos días, es por los que supuestamente saben. Los que ponen, mire, usted sabe que hace el ridículo a alguien que dice, yo no creo en la Biblia, eso lo escribió un hombre. Y cuando usted le pregunta, ah sí, pero lo has leído, y te dicen, no. Y es ahí donde a Miguel Rivera le entra eso. Y me da la gana de sacarle la mano y pegarle una unción. Pero ¿cómo tú vas a hablar de algo que no has leído, hermano? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú no crees en algo cuando ni siquiera le has dado la oportunidad de escudriñarlo? Pues entonces quedan en ridículo ellos mismos. Entonces ahí es donde yo cierro la conversación y digo, vete a leer la Biblia y después hablamos. Sí, porque no le dan ganas de decírselo. Entonces usted ve todos estos grandes ateos y grandes gnósticos diciendo, y cuando vienen a ver, fundan. Porque hay que, mire hermano, hay que tener más fe para pensar que de una sola célula se formaron los planetas, de una sola partícula, de un átomo, perdón, 10 células, pero es un átomo, que de un átomo se formaron las estrellas, la luna. Decía, hay un profesor que a mí me gusta mucho, yo quisiera que alguno de ustedes apretara este celular y lo convirtiera en una partícula atómica. Toma, Andrés, te voy a dar el ejemplo de vida. Para que tú lo aprietes y lo lleves al tamaño de un átomo. ¿De un átomo? Pues entonces vamos a la inversa. ¿Cómo un átomo pudo haber formado una cosa así? ¿Cómo un ser unicelular pudo haber creado los ojos? ¿Cuántos millones y millones de células tienen los ojos? ¿Cómo hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer en Cristo? Porque la evolución no es una ciencia, la evolución se ha convertido en una religión. Podemos debatir de eso cuando usted quiera. La religión de la evolución. Porque mire que hay que tener fe para creer en ese disparate. Entonces la iglesia en este siglo necesita herramientas, no solamente para poder explicar la fe a personas que necesitan razonar la fe, hermano, porque no todo, la fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír, pero usted escucha de todo. Pero eso que usted escucha, ¿dónde sube? ¿O dónde baja? ¿Al corazón o a la mente? Y yo hablé aquí hace tiempo que ya se descubrió que el corazón tiene células parecidas a las del cerebro, que guardan memoria. O sea que la Biblia no se equivoca cuando dice que guarda esto en tu corazón. O sea que aquí hay células parecidas a las del cerebro que guardan memoria. Mira si Dios es perfecto. Hay personas que por la mera fe se convierten. Pero hay personas como su pastor que necesitan no solamente la fe. Yo necesito entender la fe. Yo necesito que alguien me explique
Yo necesito saber por qué Cristo tuvo que morir. Yo necesito saber por qué tuvo que derramar su sangre. Yo necesito saberlo. Y eso se llama razón. Ah, pastor, pero eso es ser un chuletero. No, hermano, no es ser un chuletero. Es que cuando usted conoce la fe que usted ha creído y usted la trae a su corazón, pero también la tiene en su mente. Recuerde lo que le dijo Dios al pueblo de Israel: esta palabra te la doy, pero llévala a dónde. Átala a tu corazón, pero átala a dónde también. Oh, mira qué cosa más bella. Qué cosa más espectacular, joven. No solamente creo en Cristo como el Hijo de Dios, sino que estoy convencido de que Él es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos. Eso era lo que los apóstoles necesitaban. Ver al Cristo entrando por una puerta con un cuerpo glorificado, dice la palabra, y entró, pasa a vosotros. Hay unos encuentros bien espectaculares. Llegan los discípulos, están reunidos. Sí, Tomás, Jesús vino, pasó por esa puerta, nos dijo: pasa a vosotros, hablamos, y se fumó. Y Tomás dijo: si yo no metiera mis dedos en sus heridas o en sus costados, no voy a creer. La próxima vez que se encontró con sus discípulos, la segunda vez, porque leímos ahora que eran 3 veces, pero 3 veces a los discípulos. Recordemos que se le apareció María Magdalena, serían 4 veces. Dicho esto, ¿verdad? Para que le gusta contar, son 4 veces a los discípulos, 3 veces a los discípulos y una María Magdalena. Tomás, se aparece Jesús. Ven, acércate, pon tu dedo ahí, pon tu dedo aquí, sé creyente, no seas incrédulo. ¿Qué hizo Tomás? ¿Qué hizo Tomás? ¿Qué hizo con su cuerpo? ¿Qué dijo con su boca? Señor mío y Dios. O sea, Tomás no le dijo ya Mesías, porque ya la labor del Mesías Jesús la había cumplido. Ya la labor del Mesías prometido se terminó en el consumado de la cruz. Ahora es el Cristo glorificado, todopoderoso. ¿Cuántos vieron ¿Cuántos vieron las notas del pastor de esta semana? Confío que todo el mundo, vuelvo y abro los ojos. Hermano, escúchela y dele para adelante. Quizás usted no pueda llegar allá, pero eso que usted le da para adelante, puede evangelizar con eso. Dicho esto, Señor mío y Dios mío. O sea que ya Tomás lo veía como ese ser que estaba ahí. No solamente era el Cristo crucificado, es el Cristo resucitado. Tan es así que los discípulos tomaron fuerza, no por una mentira. Hay un video bien confiado que dice: así es como los ateos piensan que comenzó el cristianismo. Entonces ponen a los discípulos hablando entre ellos. Es una parodia, hermano. Dice: pues Pedro, tú vas a decir que entraste a la tumba. ¡Yeah! Y vamos a decir que resucitó. ¡Yeah! Y uno dice: ¿y qué vamos a hacer cuando nos persigan? Pues nada, morimos como, ¿verdad? Entonces uno le dice: pero vamos a morir por una mentira. Le dice: no, pero vamos a ser famosos, le dijo. Y a mí me gustó ese video, es una parodia, pero la realidad es todo lo contrario. Luego que Cristo se apareció a sus discípulos, ellos no tuvieron que planificar nada, porque ya estaban tan convencidos de que Jesús había resucitado, que fueron a la muerte. Lo que leyó Nachalí ahí, Jesús le reveló a los cristianos de Hechos, los primeros cristianos,
le dijo, a Pablo yo le voy a enseñar que tiene cuánto va a padecer por mi nombre. ¿Verdad que lo leíste? ¿Usted sabe cómo murió Pablo? El apóstol Pablo, luego de haber sido evangelista a las naciones, a las iglesias de esa época, de ese tiempo, a las naciones de ese tiempo. Luego de haber fundado muchas iglesias, luego de haber predicado la alta cristología que aparece en las cartas de Pablo, luego de habernos explicado a nosotros para que nosotros como gentiles entendamos las tradiciones judías que estaban ahí, que arrojaban luz sobre Cristo. ¿Usted sabe cómo murió? ¿Cómo el video? Así que hace el tipo. Cuando alguien se cae, ¿verdad? Que el tipo así. ¿Te han visto eso en YouTube? Está el tipo cogiendo bicicleta, se cayó el tipo así. Pues lo decapitaron, hermano. Usted me va a decir, wow, qué muerte tan trágica. Pero es que el apóstol Pablo ya había dicho, para mí el vivir es Cristo. O sea que matar morir decapitado que ahogado. Pero vamos a ver todos los demás. Todos los discípulos tuvieron una muerte trágica, excepto Juan. Crucificado por abajo, aserrado por la mitad, atravesado con una lanza, a otros los decapitaron. Y yo pregunto nuevamente, ¿quién muere por una mentira? Hermanos, por más que usted me lo quiera decir, si usted sabe que es mentira, la que le metan un martillazo en el yogur del pie, usted va a decir, ¡es embuste! Pero ellos se fueron hasta lo último predicando al Cristo resucitado. Entonces aquí, como hemos leído en el Evangelio de hoy, Jesús llega donde ellos están pescando, que dice ahí, pues ese es el mismo lago de Galilea, ¿verdad? El mar de Galilea, el mar de Galilea, que en realidad es un lago, pero es un mar. Y ellos están allá como a la distancia de un estadio de fútbol americano, por así decirlo, unas 100, 200 yardas, 150 yardas. Y le dicen, ¡oye! Tiren la red para el otro lado. Y usted me va a decir, pero vean que estos discípulos tan bobos, haciéndole caso a alguien que ni sabía quién era. Pero es que la costumbre era que usted, si usted era pescador, la costumbre de ese tiempo era, si alguien te daba un consejo de hacerlo mejor, los demás pescadores lo seguían. Por eso es que está la obediencia de los discípulos a acceder a tirar la red al otro lado. Pero hay uno que es un poquito más espiritual que los demás. Pero me parece que ese es el Señor. Y Pedro ni lo pensó. Se amajó los calzones, porque dice ese señor la ropa, pero la costumbre era pescar sin camisa, no es nu, sino en calzón, con pantalones. Se puso la camisa y se la amajó, pero no se le fuera, eso es lo que es. Y se tiró primero que ninguno, ¡shum!, al agua. ¿A qué se parece ese evento? Que este Pedro era aprontado, ¿verdad? Dice que salieron los dos cogiendo cuando María Magdalena dio la noticia de que Cristo había resucitado. Salieron cogiendo un discípulo joven y salió Pedro. El discípulo joven llegó primero a la tumba, pero no entró. Y Pedro llegó asfixiado así como estoy yo hoy. ¿Pero qué hizo? Se metió dentro de la tumba, sin saber lo que iba a encontrar ahí. Y fue el primero que vio los lienzos puestos y el sudario. El atreverse escribió su nombre en eventos diferentes a los demás discípulos. Caminó sobre el agua, entró a la tumba y fue el primero que se sopló al agua para llegar primero donde Jesús. Dice que él llegó allá y en lo que los demás llegaron, él tiene que haber hablado algo con Jesús allí. Él tiene que haberse tirado de, no sé, primera de Miguel 2:14 dice que Pedro se tiró de rodillas. Yo, ¿verdad?, voy a añadir esta escena a la Biblia, no está ahí. Pero si yo hubiese sido Pedro, llego ensopado a la orilla, hago como hace mi pejito, que es así de grande, mi pejo es así de grande, pero cuando yo le digo, chavo, él hace así, se mete hasta el piso. Yo hubiese hecho eso, yo me voy arrastrado
hasta los pies del maestro y le agajo los pies y digo, Señor, perdóname por haberte negado. Y me tiro de rodillas y le beso los pies y le digo, perdóname porque te dejé solo. Eso no se vayan a decir, eso está en la Biblia, no, eso se lo inventó el pastor hoy. Eso es lo que yo hubiese hecho. Pero la realidad es que ahí no dice mucho. Dice que los demás llegaron y ya Jesús tenía un fogón. Tenía allí pescadito. ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo él tenía un pescado si no estaba en la barca? ¿Cuánto se tardaron los discípulos en llegar? Quizás 3 veces, 2 veces este estacionamiento. 2 veces este estacionamiento de aquí allá. ¿Cuánto se puede tardar un bote en llegar acá? Tenía fuego. Y los discípulos estaban, ¿será él? ¿No será él? La Biblia no me dice por qué no reconocieron a Jesús después. María Magdalena tampoco lo reconoció, no sé si tenía los ojos llenos de lágrimas. Eso, la realidad no voy a entrar en eso porque tendría que hacer otro tipo de exégesis para mí. Cuerpo glorificado, no sé, podemos hablar de qué cosa. La cosa es que ese cuerpo que estaba allí, si hizo un pescado, no era porque no iba a comer. Dice que comió con ellos. Y no resucitó en espíritu porque si no, no se le aguanta en el estómago, se le cae los pies. Un espíritu no come. Por lo tanto, Cristo estaba en carne y resucitado. Hermano, ahora el Dios eterno, el Dios que todo lo llena, el Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente, está en carne. Un cuerpo glorificado a quien le cantamos esta mañana, diciéndole sea la gloria, sea la honra y el poder. Él es el único que tiene la autoridad para que los sellos sean abiertos. Él es el único que tiene la autoridad para que la iglesia le rinda adoración. Es el único digno de alabanza. Hermanos, la iglesia tiene que entender que nuestro Cristo resucitó de entre los muertos. Y estaban allí, ellos sentados. ¿Verdad? Pero antes de que sucediera lo de la leña y los peces, quiero recalcar algo. Ya los discípulos habían visto a Jesús en 2 ocasiones. Y dice que ellos llegaron allí y quizás no tenían el ímpetu o la fuerza para irse a predicar, porque Jesús, ¿verdad? Eso es lo que se suponía que hicieran. Pero ellos, en lugar de irse a hacer lo que tenían que hacer, ¿qué hicieron? Se fueron a pescar otra vez. No sé si era que tenían la alacena vacía, no sé, porque eso no lo dice el texto. Lo que sí dice es que ellos regresaron a sus actividades previas, lo que hacían antes de que Jesús los llamara. Usted sabe que a veces hacemos así. El Señor nos saca de un sitio y nosotros somos tan cabeciduros que volvemos al mismo sitio donde Dios nos sacó. El Señor nos saca de algunos lugares y nosotros dando la vuelta y dando la vuelta, ¿quién se quedará? Volvemos al mismo lugar. Pues aquellos discípulos eran 7. Usted sabe que de los 7, de los 12 discípulos, 6 eran pescadores. El único que está ahí colado era Natanael, que Natanael no era pescador, dice que era descendiente de la realeza. Pero yo quiero señalar que de esos que estaban allí, habían unas cualidades entre ellos que yo quisiera señalar. Déjame buscarlo aquí. Si es que lo encuentro. Ok, voy a darle para atrás porque no lo encontré. El primero que estaba allí, o el primero que yo quiero mencionar. Curiosamente, de los que estaban esos 7, había unos personajes, unos discípulos, unos apóstoles ahí. Sería bien llamarle discípulos porque todavía no habían sido enviados, por lo tanto eran discípulos. Pedro,
teníamos una dinámica en el retiro pasado donde teníamos que los jóvenes que estaban iban a estudiar algunos personajes, y curiosamente cuando yo les preguntaba al grupo, ¿qué me pueden decir de Pedro? Y voy a hacer ese ejercicio aquí. ¿Qué me pueden decir de Pedro ustedes, hermano? Impulsivo, ¿qué más? Dígame algo. Atrevido, ¿qué más? Corajiento, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Si se dan cuenta, todo lo que han dicho es negativo o algo referente a que no lo vemos tan positivo. Todo eso que me han dicho, ninguno me dijo, caminó sobre las aguas, llegó a la tumba. No les estoy regañando, lo que quiero decir es que tendemos siempre a señalar en los demás cosas negativas. Mira esto. Pero Pedro, así con toda la falta que le acabamos de poner, a mí me emociona esto. ¿Sabe por qué? Porque si hay alguien que le han puesto falta en este mundo es a mí. Ese loco de pastor, Dios mío, Miguel de Pastores, eso hay que verlo. Pues eso es más loco que. ¿Y tú sabes por qué me gusta hablar de Pedro? Porque Pedro era loco así, atrevido, corajiento, como le da la gana. Pero fue el primero que tuvo la revelación del Espíritu Santo. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Mesías prometido. Y Cristo le dijo, nadie te lo reveló sino mi Padre que está en el cielo. A ese que le ponemos estigmas. El otro personaje que está allí, alguien que me diga algo de Tomás. Vamos. Incrédulo, volvemos a lo mismo. Lo negativo. No podemos decir de Tomás. Fue el segundo que tuvo la revelación. Tú, Cristo resucitado, Señor mío y Dios mío. Allí Natanael, alguien que me diga algo de Natanael. Me voy a decir otra vez incrédulo. Sí, también incrédulo. Aquel que dijo, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Nah, eso yo no lo creo. Vamos a analizar los tres personajes que hemos dicho. Tres personajes que estaban ensimismados en ellos. Necesitaban poner lo que eran en Jesús. Por eso es que se mencionan ahí. No se mencionan porque eran los favoritos, no. Se mencionan porque tenían unos hechos. Tenía un hecho total de incredulidad. Pedro era la bala primera del Magnum 357. Era la primera bala que salía a disparar. Natanael, yo no creo que de Nazaret tenía prejuicios. Esos tres ahí. Y usted me va a decir a mí que están ahí por casualidad. Es que cada uno de nosotros tiene un Pedro por dentro. Cada uno de nosotros tiene un Tomás por dentro. Cada uno de nosotros tiene un Natanael por dentro. Y la palabra nos choca, nos lleva así a la esquina. Y me pregunta, Miguel, todo lo que he hecho contigo y aún así dudas. Todo lo que he hecho contigo y aún así dudas de mi poder. Eso fue lo que me dijo a mí esta palabra. Me comparé con todos ellos. Yo tengo un poquito de todo. Sí, pero eso soy yo. A ustedes que le toca. Quizá usted tiene más de uno que del otro. Pero lo que estamos aquí esta mañana es porque la palabra nos invita a reflexionar. Nos invita a analizar. Como iglesia, proclamamos un Cristo de victoria. Proclamamos un Cristo resucitado. Damos razón de nuestra fe. Explicamos nuestra fe para que otros vengan y conozcan de la misericordia y del amor del Señor. 153 veces. No sé si los que son apasionados por la Biblia aquí han escuchado de los números, pero a mí eso no me interesa hoy.
153 a mí, en la teología boricua de un chamaco de Ato Viejo de más que 51 añitos, me da la gana de interpretarlo de esta manera. 153 significa que todos somos bienvenidos aquí. ¿Usted cree que solamente habían chopas en esa gente? ¿Usted cree que solamente había, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un pescado? Nunca lo había escuchado. Pero ¿usted se cree que todos son esos que dice el señor? No, ahí había peces de todas clases. Quizás cogieron un buey, quizás cogieron un tiburón, no sé. Cuando jaló la red, porque eso fue obra. Llegaron todos los que estaban allí, llegaron a la orilla y se sentaron a comer con Jesús. Y cuando Jesús pide los peces, ¿quién fue el que fue a buscar la red? Dime. El único que fue a buscar la red fue Pedro. Y los demás sentaditos ya para jactarse. Hermano, así pasa. Decía un gran poeta, no es lo mismo hacer compras que cargar los paquetes. Pedro no solamente se tiró del barco, llegó primero de Jesús, sino que llegaron los demás discípulos así, quizás sacándose la arenita de los pies, a sentarse a comer ya. Y cuando Jesús dice, ven acá, ustedes son 7 y yo 8, un solo pescado no da. Alguien que busque lo que acaban de pescar, que para eso hice el milagro de provisión, como dice en Juan capítulo 2, de provisión, convertir el agua en vino. Pues como comencé este evangelio, dando un milagro de provisión, lo termino dando un milagro de provisión. No, eso fue mamá en mongo. Voy a decir, lo termino dando un milagro de provisión. Ay, vamos. Y Pedro no solamente era el líder manda y va. Pedro no le dijo a Tomás, tú que eres el incrédulo, vete y busca a la gente. O le dijo a Natanael, tú que eres el chulo de mamá, vete y búscate. No, Pedro se levantó y él solito, dice el verso 11, si no me equivoco es el 11. Tenía que pesar 153 pesos en una red. Y Pedro solito cargó con 153. Y yo quiero hacer teología en esta mañana. ¿Puedo Pedro? 153 peces solito Pedro. Estaban allá en el día de Pentecostés. Eso es tan bojacho, tan lleno de mosto. ¿Quién fue que se fue a pescar? Vamos a buscar la simbología. Pedro fue a buscar los peces allí, trajo 153, pero cuando estaban hablando de ellos, que estaban llenos de motos, ¿quién fue el único que habló? Pedro. Entonces, ¿cuántos pescados o cuántos seres humanos trajo a Cristo? 3,000. Vale la pena ser un Pedro presentado. Estoy a favor de Pedro en todas. No hay forma que usted me convenza. Pedro trajo los pescados. Pedro fue el primero que predicó. Y trajo los peces y Jesús, me imagino que lo miró. Es que yo me gusta imaginarme las cosas. Yo imagino a Jesús ahí sentado, mirando a aquellos 6 sentaditos, mientras Pedro jalaba la red. No solamente jaló la red, quizás sacó los pescados y los escamó. Y a Jesús sentadito. Y mira a Pedro y le dice, Pedro. No le dijo Pedro. Pedro era el nombre, él le cambió el nombre de Simón a Pedro. Ahora Jesús le dice Simón. Buen punto, Nacho. Jesús le dice Simón. O sea que Jesús se fue atrás en el tiempo a ese Simón rebelde, a ese Simón que tenía todas esas malas cualidades que ustedes acaban de decir, a ese Simón, antes de que fuera el Pedro que estaba avergonzado por haberlo negado, antes de que fuera el Pedro
que fue revelado por el Espíritu que era el Mesías, antes de que fuera el Pedro que se tiró al mar y fue a la tumba. Le recordó el Simón y le pregunta por primera vez: ¿me amas más que a estos? Pedro le contesta: sí, Señor, te amo. Vamos al texto. Los quiero llevar de la mano porque con esto termino. Dije con esto termino, no escucho gloria a Dios. El que dijo gloria a Dios tiene 2 meses de gracias. Dios bendiga a las ancianas de esta iglesia. Los ancianos por sabiduría. ¿Dónde yo estoy aquí? Dice: Simón, hijo de Jonás, Jesús lo está llevando al pasado. ¿Me amas más que a estos? ¿A qué se refería Jesús con que me amas más que a estos? Posiblemente le está diciendo: tú lo amas a ellos más que a mí, o me amas a mí más que a ellos, o, ¿verdad? Tú me amas, Pedro. Estoy en el capítulo 21, verso 15. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta. Te estaba diciendo entre líneas cuál iba a ser su ministerio pastoral. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Eso significa: llévalas por el camino. Y la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, como muy bien leyó nuestra hermana Conchi, y que el Espíritu la tocó mientras leía: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Voy a terminar con este pensamiento, hermano. ¿Por qué Jesús le pregunta 3 veces? Podemos decir: pastor, como él lo negó 3 veces, pues por cada vez que lo negó, le preguntó. Es un buen razonamiento. Le doy 15 chavos por él. Vamos a otro razonamiento un poco más profundo. La primera palabra que utiliza Jesús para preguntarle a Pedro si lo amaba, no es una palabra que al traducirse significa: ¿me amas tan profundo como que estarías dispuesto a sacrificarte por mí? Ese término significa amor con sacrificio. Cuando Jesús le pregunta la primera vez, utiliza ese término. Lo podemos buscar ahí, porque es que yo no soy bueno en el griego, no he cogido griego todavía en el seminario, así que ¿para qué mencionar una palabra en griego que usted no va a entender, ni yo tampoco? Mejor le explico lo que significa, así lo masticamos todos juntos, ¿verdad? Esa primera vez Jesús le pregunta con esa palabra que significa: tú me amas de tal forma que te sacrificarías por mí. Pero Pedro, mire hermano, mire, vamos a ponernos por un segundo en el lugar de Pedro. Usted traicionó a Jesús, usted lo negó. Wow, y yo le dije que yo estaba dispuesto a morir por él aquella vez. Y cuando yo se lo dije, él me dijo: Pedro, no digas eso porque tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Entonces cuando Jesús le pregunta a Pedro esa primera vez: Pedro, ¿me amas tanto como para morir por mí? Ya Pedro se lo había dicho una vez. Y Pedro le dice: Señor, sí te amo. Pero la palabra que utiliza Pedro no es la misma que utiliza Jesús. Les voy a dar un ejemplo. Joaquín le pregunta a Carmen: Carmen, ¿tú me amas? Y Carmen dice: no le puedo decir que lo amo porque ya no le cociné ayer ni le cociné antier, no le planché la ropa. Le voy a decir: tú sabes que te quiero. Entonces Joaquín dice:
no me dijo que me ama porque no me planchó ni me cocinó en estos días. ¿Estamos entendiendo lo que le quiero decir? Porque no es lo mismo amar que querer. La segunda vez, Jesucristo vuelve y utiliza la misma palabra que significa amar. Pero ese amar significa sacrificio. Entonces viene Pedro y le pregunta, le contesta nuevamente con: Señor, tú sabes que te quiero. Pero entonces la tercera vez, como ya Jesús le había preguntado 2 veces si lo amaba, y Pedro le contestó: tú sabes que te quiero. Ahora Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me quieres? Es por esa la razón que Pedro se entristece, porque ya Jesús no le pregunta con la palabra que significa sacrificio. Ahora Jesús bajó a su nivel, y Pedro se entristece porque Jesucristo le dijo: ¿tú me quieres, Pedro? Es como dos, mira, no sé si estamos entendiendo el concepto, porque no quiero usar esas palabras, porque ya le dije: Andrés, ¿tú me amas? Dime que me quieres, Andrés. Me quiero. Ok. La segunda vez: Andrés, ¿tú me amas? Que yo sé. Me quiero. Ahora yo le pregunto a Andrés: Andrés, ¿tú me quieres? Tú lo sabes todo. Dentro de Pedro quería decirle al Señor: tú sabes que te amo, pero ya te fallé. Ya no te lo puedo decir, porque cuando te lo prometí no lo cumplí. Cuando dije que iba a morir por ti no lo pude sostener y corrí y te negué. ¿Entendimos ahora ese versículo de otra manera? ¿Acaso nos ha arrojado luz sobre nosotros? ¿Cómo vemos ese versículo ahora? El Señor nos pregunta en esta mañana, tarde ya: iglesia, ¿tú me amas? No le contestes: tú sabes que te quiero. No, porque ese te quiero no lleva sacrificio. Ese te quiero no lleva pasión. Ese te quiero no lleva entrega. Ese te quiero no lleva a dar la milla extra. Cuando Cristo nos pregunte hoy, hermano, iglesia, ¿me amas? Tenemos que sentarnos, analizar profundamente si el amor que yo le tengo a Dios envuelve sacrificio de mi tiempo, envuelve sacrificio de mis talentos y envuelve sacrificio de mis tesoros. Entonces le contesto: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Mientras nosotros no comprometamos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros al 100%, nuestra respuesta, lamento decirle, hermano, va a ser un te quiero. Pero cuando rompamos con eso, cuando nuestra entrega sea total, tú sabes que te amo, brother. Ahí el Pedro volátil se fue. Ahí el Pedro valiente tuvo que romperse y quebrantarse. De ahí en adelante vino un Pedro lleno del poder de Dios, que cuando hablaba la gente se convertía. De que cuando hablaba algo tenía que ocurrir en la carne de la gente. ¡Wow! Si el Señor me pregunta hoy: Miguel, ¿me amas? Yo espero poder decirle: Señor, tú sabes que te amo. Porque un te quiero no bastaría. Cada cual le contesta como puede. Yo no voy a decirle a ustedes cómo usted tiene que contestarle eso, Señor. Usted sabe su nivel. Usted sabe. Y cuando quiero decirle, cuando les digo esto, no es para que se sientan mal. Es para empujarlos a poder decirle en algún momento: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Con mi mente, con mi alma y con mi ser.
el profeta Isaías, capítulo 61, verso 10. El Señor me vistió de justicia. Por eso le alabaré. ¿Usted sabe cuándo el Señor nos vistió de justicia? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Usted sabe por qué? Te voy a decir por qué, Robert. Robert, aquí te le den. Adán y Eva pecaron. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios se aparece. Adán y Eva aparecían. ¿Por qué se escondieron? Ay, que estábamos desnudos y nos escondimos porque nos dio vergüenza. Y Dios les dice, pero ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¡Ah! Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo Dios? Busque el libro de Génesis capítulo 3, verso no sé cuál. Por ahí está. ¿Los vistió con qué? Con túnica de pieles. ¡Ja! Si usted huele por donde voy, esto es glorioso, hermano. Los vistió con túnica de pieles. ¿Pero de dónde obtuvo la piel? Sacrificio. ¿Un sacrificio de qué? Que tenía culpa de que Adán y Eva fueran tan charlatanes que se comieran la fruta del árbol de bien y de mal. ¿Verdad que no? Ese animalito a quien Dios sacrificó para darle la piel para que se vistiera, que es inocente. Mi alma adora la gloria de Dios, hermano. Levanta tu mano y dale gloria a Dios en esta noche. Mira esto. Cómo el Señor nos viste de justicia. Cristo el inocente fue inmolado, fue crucificado en una cruz. Cristo nos viste de justicia con su sacrificio. Sacrificio que recordamos hoy. Sacrificio que recordamos hoy en la mesa de comunión. Por lo tanto, hermano, a ti el pastor no te viste de justicia. A ti nadie te viste de justicia más que Jesucristo. Por lo tanto, quien te invita a la mesa no es el pastor, ni la líder laico, ni el de síndico, nadie. Aquí te invita a la mesa a Cristo. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. No importa lo pecador que te sientas en esta mañana y que quizás tú no puedas decirle al Señor, Señor, tú sabes que te amo. Quizás le puedes decir, tú sabes que te quiero. O quizás le diga, te quiero, pero estoy haciendo las veces para amarte como te mereces. Ese Cristo no te mira si tú eres pecador, no te mira porque Él está dispuesto a perdonarte. Si tu corazón se arrepiente, Él está dispuesto a perdonarte, hermano. Y esta mesa es mesa de reconciliación, donde hoy permitimos que el Señor nos vista con vestiduras de justicia. Yo le doy gloria al Señor, hermano. Ya yo terminé de decir lo que iba a decir. Cuando usted lea ese versículo, mire, si le digo dónde está, le miento porque ni me acuerdo. Sé que es Génesis 3 algo. Cuando usted lea ese versículo que dice que el Señor Dios los vistió con túnicas de pieles. No sé qué dice la versión internacional. Pero la Reina Valera del 60 dice que los vistió con túnicas de pieles. Usted recuerde que esa piel con la cual lo vistió usted fue la piel de Jesús. ¿Verdad? Gracias al Señor por ese sacrificio. Hoy, 4 de mayo, todos estamos invitados a la mesa del Señor. Todos estamos invitados a participar del cuerpo de Cristo y de su sangre. El Señor nos viste de justicia, pero no es porque tengamos méritos, sino porque nos ve a través de los ojos de Jesucristo. No importa cómo tú hayas venido hoy, cansado, abatido, triste, quizás te sientes la persona más pecadora del mundo.
culto. Quizás te sientes que ni siquiera deberías estar aquí por tantas veces que le ha fallado el Señor. No importa, eres bienvenido en la casa del Señor. Eres bienvenido a su mesa. Porque no es la mesa del pastor, ni del cura, ni del sacerdote, ni del evangelista, ni de nadie. Es la mesa del Señor. Y quien nos invita, Robert, es el Señor. Mi alma adora su nombre. Hermanos, ya lo hemos hecho en el devocional, pero vamos a sacar unos segundos. Presenta tu vida delante del Señor mientras yo realizo esta oración, que no es mía, es del Salmo 51, versos 1 y 2, 7, 9 y 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, hoy consagramos estos elementos, no para que tengan poder en sí, sino para que al consumirlos podamos tener la conciencia del sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese sacrificio que hiciste una vez para siempre. Hoy tu iglesia celebra tu sacrificio, pero celebramos también tu victoria. Celebramos tu resurrección y afirmamos que pronto estaremos comiendo esta cena contigo en las bodas del Cordero. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Antes que Jesucristo fuera arrestado, esa misma noche que Jesucristo fue arrestado, se reunió con sus discípulos y estaban en la mesa, y él tomó el pan y lo partió y dijo: mira, este es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido. Este es mi cuerpo que por vosotros va a ser latigado, que por vosotros va a ser escarnecido. De igual manera cogió la copa y la alzó y le dijo: mire, esta copa representa la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, por ti y por mí, fue derramada. Y les dijo: haced esto en memoria de mí. Yo les invito, iglesia, a que usted pase participe de la mesa del Señor. Le voy a pedir a los ujieres que pasen por aquí. Los juveniles, por favor. La mesa está servida, la mesa está preparada. Vengan a participar de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.